Hola, me presento, soy Luca, y como vieron en el título, hablaremos de la peor consola de la historia. Pero antes de comenzar, debo mencionar que esta es mi opinión, pero es una opinión bastante objetiva, así que pues, iniciemos con el vídeo. Al pasar de los años han habido muchas consolas de mierda. La Virtual Boy, la Gamecom, la Ouya, la Ceebo, todas consolas que no podían competir con los grandes. Pero hay una consola, que es mucho peor que todas estas combinadas, y esa es nada más, y nada menos, que mi Xbox 360. Luca, ¿pero qué te pasa? Si la Xbox 360 literal fue una de las mejores consolas de la séptima generación, ¿cómo puedes decir que es la peor de la historia? Y aquí es donde todos cayeron en mi trampa, ya que no me estaba refiriendo a la Xbox 360 en general, sino que hablaba de mi Xbox 360. Espera, ya entendí. Antes de explicar mi razonamiento, me gustaría contar la historia de cómo la compré. No creo que sea necesario. Estaba buscando una consola nueva, así que quería optar por una consola de séptima generación, ya tenía la Wii así que tocaba la PS3 mientras veíamos qué hacíamos, fui al sitio donde siempre iba a jugar, PQ el compa tenía una PC con una gráfica muy potente. O sea, era un maquinón, me pasé allí el Resident Evil 2 y 3. Fueron buenos tiempos. En fin. Que fui y estaba cerrado, resulta que el tipo se fue a España y dejó a la familia las consolas para venderlas. Entre ella estaba la Xbox 360, y yo como quería una consola pues la compré y me la llevé. No era necesario contarme todo esto, aunque me dejó una pregunta. ¿PQ no te compraste una PS3 como querías? Simple, esa consola la tienen todos los mortales de aquí, y alguien tan grande como yo no podía tener esas simplezas, necesitaba destacarme más y tener algo que solo pudiera tener un vasto conocedor de este rubro. Querías hacerte el interesante y por eso compraste una consola diferente a la que tienen los demás, ¿verdad? Sí. Bien, pero a todo esto, ¿por qué dices que es la peor consola de la historia? Puede no gustarte, pero, ¿por qué le pondrías esa etiqueta? Simple, mi Xbox 360 es una mierda y explicaré las razones. La primera razón es que la muy hija de su madre se calienta a niveles inexplicables, mis compas y yo le pusimos pasta térmica y aún así la chingadera se calienta. Luca, pero, ¿no será que la pasta térmica que le pusieron no era de buena calidad? Además que vivimos en un país donde el clima es más caliente que vos cuando juegas Bayonetta. ¿Cómo piensas que no se va a calentar? Segundo punto, la chingadera esa tarda mucho en carga. ¿Pero cómo es eso de que tarda mucho en cargar? Verás, la consola tiene una modificación por un chip, o sea el RGH que permite a la consola hacer cosas que no puedo mencionar para que no me cargue la organización, pero el punto es que esta versión del RGH es muy vieja, y en estas versiones la consola no cargaba inmediatamente por razones que no voy a detallar porque no quiero sonar como matemático avanzado, solo hay que tener en cuenta que la consola puede tardar en iniciar como en 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o hasta 30 minutos. Y eso sin contar, que como vivimos en Venezuela, la luz es tan deficiente que al esperar esos 30 minutazos, un bajón repentino podía apagar la consola, y tenía que volver a esperar otra vez, rezando de que esta vez iniciará inmediatamente, o por el contrario tenía que irme llorando. ¿Pero por qué no cambias el chip? Ah, perdón, me olvidaba que eras pobre. Tercer razón, la consola se le dañó el panel táctil del botón de encendido, de modo que a veces se prendía sola, como si de un fantasma se tratara, así que tuve que desconectarle el flex del panel táctil, haciendo que ahora la única forma de prenderlo sea mediante el mando. Cosa que no sería tanto problema, si no fuera porque como la consola tarda en iniciar, hay veces que tengo que apagar y volverla a encender para que la carga tarde menos, pero si la quiero apagar en ese estado la única opción es desenchufarla, lo cual no creo que sea muy seguro. Y no sé si contaría también, pero los mandos también están algo rotos, el inalámbrico tiene la palanca derecha muy floja, de modo que si se deja en una posición muy a la izquierda, la palanca se moverá casi sola, aunque para solucionarlo es simplemente moverlo al centro, pero es algo incómodo, y el inalámbrico no se sentía bien, y pues prefiero... Bien, ya entendí, la consola está jodida y tiene varios problemas, pero... igual puedes jugar con ella, ¿cierto? La mayoría de problemas se pueden arreglar, pero no te lo puedes permitir por los costes y por el país en el que vivimos, pero eso no la hace peor a la consola en sí. ¿No?
La verdad es que te doy la razón, pero al chile no había tema para el vídeo, y esto fue lo único que encontré, jaj. Hijo de... Igual supongo que disfrutas jugar en la consola, y eso debería ser lo importante. La verdad es que sí, sin esa consola jamás hubiera conocido a la sensual de Bayonetta, y solo por eso no la vendo, además que está jodida, ¿quién la compraría? Creo que el punto de todo esto, es valorar las cosas que tenemos, porque aunque sean cosas defectuosas, dañadas, o con muchos problemas, esas cosas nos hicieron lo que somos, y nos hicieron felices. Como tú, Cristina. Ay Luca, qué lindo eres. Espera, ¿me dijiste dañada, con problemas y defectuosa? No. Hijo de fruta, ahora sí me las vas a pagar con chet.